Les bendiga, hermanos, esta noche. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares una vez más y poder ser de bendición. Esperamos con la ayuda del Señor poder ser de bendición y que esta palabra nos permita eh, revisar, escudriñar nuestra vida, que la palabra sea luz, sea revelación, que la palabra nos lleve a otra etapa y a tener un contexto claro de nuestra realidad espiritual. Queremos esta noche ir a la palabra y leer muy rápidamente. Hemos tenido algunas dificultades técnicas para poder estar transmitiendo esta noche y poder grabar este video. Ha habido una cantidad de factores que han querido como impedir, sin duda alguna, la palabra que se va a impartir desde este lugar en esta noche algo ocasionará en el interior de cada uno de nosotros. Esperamos que así sea, que esta palabra sea de bendición para aquellos que puedan oírla. Entendemos que muchos nos están viendo a través de los videos que subimos en el canal de YouTube y en el Facebook de Misión Cristiana Nuevo Pacto Cojutepeque. Así es que todos queremos agradecerle a todos por su sintonía, por estar ahí siempre dándole like, viendo los videos. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder ser de bendición. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, verso 2, narra una historia impresionante. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en las plazas de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Sin duda alguna hoy, como esos escenarios que vemos, ¿verdad? Históricos, sin duda alguna hoy necesitamos confiar en Dios. Necesitamos restablecer nuestra confianza y saber que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Que el Señor es el que pelea por nosotros. Es importante, hermano amado, que hoy entendamos eso en medio de una amenaza, en medio de una operación militar, diría yo, espiritualmente hablando, que quiere desgastar el corazón de los hijos, que quiere hacer menguar el ánimo de aquellos que confiamos en el Señor, de aquellos que anhelamos la presencia de Dios. Ha sido muy fuerte la amenaza. Fíjese que me llama mucho la atención porque dice que el rey de Sennacherib se caracterizaba porque era un hombre cruel, era un hombre de guerra, era un hombre que no tenía sentimientos de nada. La amenaza de muerte era latente. La amenaza de destrucción era latente para el pueblo de Israel en ese entonces gobernado por Ezequías, rey de Judá, perdón, era el rey de Judá gobernado por el rey Ezequías. Entonces, dice que Sennacherib, su nombre significa zarza de destrucción. Hoy en día lo que nosotros podemos ver es una destrucción a nivel mundial. Vemos cómo esta enfermedad está devastando literalmente, está amenazando al mundo entero y no solo son amenazas, son hechos.
son hechos latentes. Así como el pueblo que estaba con Ezequías fue amenazado, porque si usted mira el contexto histórico, dice que mandó sus oficiales y, y mandó a desanimar, mandó a hablar a los oficiales de Ezequías, a notificarle por medio de cartas, pero no solo les bastó eso, sino que se pusieron a alzar la voz y los que estaban en los muros, cuidando los muros que habían edificado, eh, empezaron a oír las palabras de amenaza. ¿Acaso Dios los podrá librar de esto? ¿Acaso ustedes no saben que con el rey de Asiria nadie lo ha podido vencer? Nadie lo ha podido derrotar. Hemos devastado pueblos. Y empezaron a decir, ¿ustedes creen que lo que les está diciendo Ezequías les va a dar resultado? ¿Ustedes creen que ese Dios que de Ezequías habla lo va a librar a ustedes? No, no los va a librar. Y era una amenaza latente y constante, no solo con palabras, sino con hechos. Era un pueblo, eh, era un pueblo violento. Asiria, los asirios se caracterizaban por eso, despiadados, hombres de guerra. Entonces, yo veo en esta historia cómo hay elementos importantes que nos pueden nutrir a nosotros hoy en este tiempo que estamos viviendo, que eh, eh, no es nada de diferente. La amenaza de muerte, la amenaza de destrucción. Hoy estamos en la misma condición, pero también tenemos el mismo Dios, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El que defendió al pueblo de Israel también está a favor de este pueblo, de los nacidos de nuevo, de aquellos que hemos creído en la obra redentora, maravillosa, de salvación y de restauración de nuestro Señor Jesucristo, obtenida a través de la cruz del Calvario, donde venció la muerte, donde todo dominio, toda potestad le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano, Él es eterno, él es el que gobierna y el que tiene toda autoridad. Entonces es importante que sepamos quién está de nuestro lado. Entonces Ezequías dice que su nombre significa Jehová ha fortalecido o Jehová da fuerzas, fortalece. Él es mi fuerza. Eso significa el nombre de Ezequías. Y vaya que un nombre bien ubicado, porque Ezequías confió en Dios, le creyó a Dios, pero no solo le creyó, sino que actuó. Y esas partes son las que a mí me interesa que podamos revisar un poquito así rápidamente. El antecedente histórico de Ezequías dice que fue un hombre gobernante, fue un buen gobernante y rompió con las malas prácticas de su padre tan pronto como pudo, tuvo y la libertad de poder hacerlo. Reparó y limpió el templo, reorganizó los cultos y celebró una Pascua a la cual invitó a las 10 tribus del norte, quitó los lugares altos, destruyó los ídolos y aún la serpiente de bronce del tiempo de Moisés, por cuanto se había usado con propósitos idolátricos. Eso está así escrito en la palabra. Eh, Usted lo puede buscar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18 del verso 3 en adelante. Pero eso todavía usted lo puede buscar a nivel personal. Lo que me llama la atención es que como este hombre, siendo un reformador de Dios, siendo alguien que amaba a Dios, eh, instruyó al pueblo en medio de una situación complicada, en medio de una situación difícil, eh, a tener un ánimo pronto, a confiar en el Señor. Pero también él tuvo estrategias, y a mí me llama mucho la atención esta parte. Las decisiones en los tiempos difíciles son claves. Cuando el rey Ezequías fue confrontado con el alarmante proyecto de la invasión de Asiria, tomó dos decisiones importantes. Hizo todo lo que pudo para manejar la situación y confió en Dios los resultados.
Esto es exactamente lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o alarmantes. Haga todo lo que sea posible por resolver el problema o mejorar la situación, pero también encomiende la situación a Dios en oración y confíe en Él la solución. La estrategia es lo que eh, está a nuestro alcance hacer. Hay que confiar en Dios y esperar los resultados en Él, pero la estrategia es la que nosotros debemos de aplicar. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Los manantiales naturales eran algunos de los principales suministros de agua de Jerusalén. Se tenían que tenía que construir las ciudades junto a los manantiales, que fueran suministros de agua confiable. Un brillante movimiento militar, en un brillante movimiento militar, Ezequiel tapó los manantiales que estaban a las afueras de la ciudad. Eh, y canalizó el agua a través de un túnel subterráneo. Por lo tanto, Jerusalén, oiga esta parte, por lo tanto, Jerusalén tendría agua, a pesar de que fuera sitiada por mucho tiempo. Todavía hoy, en este tiempo, las investigaciones arqueológicas han encontrado los túneles de Ezequías, ahí en Jerusalén. Entonces, es importante de que veamos cómo este hombre diseñó toda una estrategia para poder hacerle frente a la adversidad, para poder hacerle frente a la amenaza y a la destrucción posible que viniera sobre su ciudad, sobre su pueblo. Entonces la estrategia, al verse amenazado, y a mí me llama mucho la atención esto, fue resguardar el agua para que, a pesar de estar sitiado, no faltara el agua en el pueblo, porque el agua es vital líquido que sirve para subsistir. Y a mí me llamó mucho la atención porque lo primero que hizo fue guardar el agua, canalizar el agua. Algo así muy breve. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir sin agua? Una pregunta. Aunque se han reportado casos excepcionales de personas que llegan a sobrevivir hasta 12 días, el tiempo promedio de supervivencia es de entre 3 a 5 días nada más, sin tomar, estamos hablando, absolutamente nada de agua. Por eso es que una de las estrategias que utilizaban en la guerra, en el tiempo antiguo, era que tapaban los pozos o los contaminaban para que la gente no tuviera la opción de poder tomar agua, debilitarse y después de esto la muerte, ya con los pozos tapados y las aguas contaminadas. No había opción de poder sobrevivir. Pero este hombre lo que hizo fue resguardar el agua. Oiga esto, por favor. Él guardó no para un momento, sino para el tiempo que fuera necesario mientras estaba sitiado. Mientras estaba sitiado. ¿Qué es sitiar? Dice que es un término militar. Poner cerco a una plaza o una fortaleza para combatirla y apoderarse de ella. Cercarla. Poner cerco a una persona, acorralarla. Poner a una persona en una situación, oiga, que le obligue a aceptar una cosa o a ceder en una actitud. Es presionar. El estar sitiado es eso, es que te restringen, es que no te permiten salir, es que a través de una estrategia quieren desgastarte, quieren hacerte menguar, quieren entristecerte, quieren hacerte creer que estás cercado y que no vas a tener la posibilidad de sobrevivir, que no hay oportunidad. Entonces, me llamó mucho la atención que la estrategia de este hombre fue guardar el agua. Ahora, vayamos a nuestro contexto histórico, a nuestra realidad. ¿No siente usted que de repente podemos estar cercados, sitiados y que nos han impedido nuestra movilidad en este tiempo? ¿No cree usted de que de repente nos hemos sentido amenazados y nos hemos sentido preocupados, angustiados de todo lo que está pasando a nuestro alrededor?
Pero ¿cuál fue la estrategia de Ezequías? Guardar el agua. ¿Cuánta agua? La pregunta es, ¿cuánta agua guardamos para este tiempo? Una pregunta. ¿Cuánto podíamos haber guardado? ¿Cuánto podíamos haber guardado el tiempo que tuvimos de bonanza, el tiempo que tuvimos eh, donde nos podíamos movilizar y donde podíamos hacer cualquier cosa? ¿Cuánto fue lo que atesoramos? ¿Cuánto fue lo que guardamos? Es que uno no dice esto, no, hay que a veces uno dice esto no es para mí. Dice, esto es eh, para los encargados de diferentes áreas, para los pastores, para los líderes. Pero en realidad no podemos decir esto no es para mí. Habrá alguien que haya recibido al Señor y que no necesite del agua de la palabra para subsistir en tiempos de que en el que todo está cerrado. Habrá alguien que diga, esto no es para mí, esto no tiene ninguna relación conmigo. Claro que sí, si usted recibió a Cristo, si usted es hijo de Dios, si usted conoce la palabra, cada uno de nosotros sabemos que necesitábamos la palabra. La palabra, como todos lo sabemos, el agua es la figura de la palabra. Es la figura de la palabra. Habíamos algunos en aquel entonces que decíamos que vaya otro, que vaya otro a compartir la palabra. Otro es que vaya otro a dar el discipulado. Otro que predique, hermano, y en el tiempo que debimos de haber atesorado la palabra, de haber guardado, de haber almacenado, eh, no lo hicimos. No guardamos la palabra. Y hoy estamos sitiados, hoy estamos cercados. Decíamos, no, no, que vaya otro. Hermano, por favor, ayúdenos a compartir. Hermano, no, yo no tengo para eso. ¿Quién dice que no es para el guardar el agua? El guardar la palabra es para todos, porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. El haber almacenado, el haber guardado la palabra, es importante que hoy entendamos que necesitábamos haber guardado la palabra. Pero todo el tiempo fue queriendo evadir esa responsabilidad que todos tenemos de atesorar y guardar el agua, que es la figura de la palabra. Descuidamos partes vitales en la vida cristiana, que hoy son las que sustentan nuestra vida en tiempos de crisis. El agua no les faltó, estaban rodeados, estaban sitiados, pero el agua no le faltó. Había agua suficiente. ¿Y el agua qué produce? Vida. ¿Y el agua qué hace? Mantenernos vivos, mantenernos sustentos. El agua da vigor, el agua eh, produce vida. Es la palabra, eh, lo que hoy nosotros pudiéramos tener, es lo que se nos hizo vida. Eso es lo que nos está sustentando hoy en este tiempo. Es lo que logramos entender y lo que se nos hizo vida en nosotros. Si todo el tiempo fue que no le dimos importancia a la palabra, no descuidamos esa área, sin duda alguna, este es un tiempo en el que hay escasez, en el que hay limitaciones, y a donde se puede reflejar es en el estado anímico, es en el estado espiritual, por la falta del recurso vital para poder vivir en tiempos de crisis, que es la palabra de Dios. Entonces, ese es el entorno, esa es una realidad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no guardamos en aquel entonces, no podemos dar lo que uno no tiene. Hoy lo que hay que hacer es pedir misericordia y empezar a dar los pasos necesarios para que el agua no falte en nuestro interior, porque el agua es lo que produce vida en cada uno de nosotros. Estoy hablando de la figura de la palabra. Entonces, necesitamos ir a la palabra,
Necesitamos volver a, porque eso es lo que nos va a sostener, eso es lo que nos va a mantener vivos, eso es lo que nos va a sustentar, la palabra de Dios. Es cierto, no lo pudimos hacer en aquel entonces, pero empecemos a hacerlo ya. Fíjese lo que dice Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin duda alguna, sin duda alguna, esos ríos van a alimentar a otros, van a sustentar a otros, aquellos que tengan escasez, que estén limitados. Por eso es importante. No vamos a poder subsistir, no vamos a poder salir de esta crisis si no nos volvemos a la palabra. Pero no solamente por conocerla, por verla, por leerla, sino para que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Lo primero que hay que hacer es arrepentirnos de todo nuestro corazón por el tiempo perdido. Aunque el tiempo perdido ya no se puede recuperar. Lo que hay que hacer es pedirle perdón al Señor, volvernos a la palabra y que sea su palabra la que nos sustente. Lo que decías el salmista David en el Salmo 51, verso 1 en adelante. Yo me voy a tomar el tiempo para leerlo porque me pareció interesante todo lo que este hombre habla. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Hay estrategias que Dios nos da en tiempos de crisis. Pidamos a Dios que nos revele las estrategias. Hoy estamos en un tiempo de crisis. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Necesitamos volvernos a la palabra, necesitamos volvernos a Dios, pero Dios nos da estrategias. Dios revela. Yo quiero leerle muy rápidamente este otro escenario histórico que a mí me llamó mucho la atención porque lo que necesitamos son estrategias de parte de Dios para poder salir, hermano, de esta situación. Oiga, primer libro de los Reyes, capítulo 17 del verso 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces eso les pareció, está bien el agua, pero le pareció extraño a la mujer. Y dijo, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar
y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Miren las estrategias de Dios, hermano, para la supervivencia. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, obediencia, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando dice, eh, y comió ella y su casa muchos días. El Evangelio de Lucas habla que era lo que pasó en ese contexto histórico. 4:25, Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿No le parece, hermano, eh, a veces ilógico lo que Dios hace, pero cómo Dios saca del contexto real a los que Él quiere resguardar, pero si le obedecen, pero si deciden accionar, si deciden obedecer a su palabra? Cuando uno lee la historia en el primer libro de los Reyes, uno cree de que los tiempos son cortos. Dice que comieron por muchos días y no escaseó ni el agua, ni la harina, ni el aceite. Escasearon. Comió ella, su hijo y el profeta, el hombre de Dios, el siervo de Dios. Comieron. Pero el contexto es que fueron 3 años, 6 meses porque Dios quería manifestar su poder. En aquel contexto histórico, igual idolatría, eh, eh, o adoración a ídolos. Entonces Elías dio una palabra y dijo que se cierre, que ya no haya más lluvia. Y entonces eso provocó efectos cascadas, tuvo efectos más allá de lo que pudo haber sido cesar de llover, sino que todo se secó. Y entonces vino el hambre en toda la tierra. Entonces, sin duda alguna, muchos han de haber muerto porque no había hambre. Los animales, hubo una hambruna, hermano, como nunca antes. 3 años, 6 meses. Pero hubo una estrategia de parte de Dios en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Y fue esa acción que Dios le reveló. Por eso pidámosle al Señor que nos revele cómo poder salir de esta situación. Y sin duda alguna, aquí está en la palabra. Dios nos ha mostrado, Dios ha enviado su palabra por años. Hermano, este tiempo se debería de caracterizar por ver milagros, por ver señales, por ver prodigios, porque el Señor está a nuestro favor. Dios está de nuestro lado. Y esa es la plena confianza que debemos de tener todos, que Él es el que se va a encargar. Puede venir una crisis mundial, podemos estar viviendo un contexto real afuera, pero los que confían en el Señor, los que creen en su palabra, lo sacan de ese contexto. Y mientras hay hambre, y mientras hay muerte, y mientras hay hambruna, la harina y el aceite no va a faltar. Siempre va a haber provisión. Eso si usted lo cree, porque esta mujer decidió obedecer por una estrategia que Dios les mostró. Cuando esto pase, espero que no se niegue a ser lanzado a las naciones o a la colonia
o a su vecino a compartir un discipulado, a dar testimonio de cómo Dios lo guardó y cómo Dios lo sostuvo en tiempos de crisis. Cómo vio milagros, cómo vio señales, cómo vio multiplicación, cómo vio provisión. Usted y yo tenemos que testificar lo que Dios está haciendo en este tiempo. Cuando todo esto pase, yo espero que usted y yo no volvamos a la normalidad y a los tiempos que teníamos antes, sino que sepamos valorar lo que Dios está haciendo. Perdimos mucho el tiempo en otras cosas y necesitamos ubicarnos y valorar hasta el más mínimo detalle que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y agradecer la oportunidad que Dios nos ha dado. Dios nos está dando una gran lección en medio de esta crisis. Nos ha hecho valorar primero la familia, la comunión, el servicio, el congregarse, que por cierto algunos tenían por costumbre no hacerlo. Pero es una oportunidad para edificar y reconstruir. Oiga eso, hermano, es una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad. La fe y la oración, lo que para nosotros parece imposible. Ezequías pudo ver con los ojos de la fe el número de sus oponentes. No significaba algo mientras él estuviera al lado de Dios. La victoria se logra no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Ezequías no pudo alentar con seguridad a sus hombres porque no pudo alentar con seguridad a sus hombres porque no tenía duda alguna de su posición con Dios. ¿Está usted del lado de Dios? Puede ser que nunca tenga que enfrentarse a un ejército enemigo, pero las batallas que tiene que enfrentar diariamente pueden ganarse con la fuerza de Dios. Los problemas tienen propósitos para nuestro crecimiento. Una prueba puede revelar el verdadero carácter de la persona. Dios probó a Ezequías para ver cómo era él en realidad y para mostrarle sus propios defectos y la actitud de su corazón. Dios no abandonó totalmente a Ezequías, no lo tentó a pecar ni le tendió una trampa. La razón de la prueba era para fortalecer a Ezequías, desarrollar su carácter y prepararlo para las tareas que tenía que realizar por delante. En momentos de éxito, la mayoría de nosotros podemos vivir correctamente, pero la presión, los problemas o el dolor retiran rápidamente nuestro cubrimiento de bondad, a menos que nuestra fortaleza venga de parte de Dios. Y para concluir, quiero leer segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 7. Tengan confianza y sean valientes. No se desanimen ni les tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. El rey de Asiria confía en un ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y él peleará por nosotros. Al oír al rey, el pueblo cobró valor, según la versión traducción actual. Entonces, hermanos, el día de ayer eh, estaba viendo yo un culto de una iglesia de tiempos pasados, donde miraba yo celebrar y miraba al pueblo danzar y era una fiesta. La congregación se gozaba y celebraba a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Y yo me ponía a reflexionar y decía, Señor, si tú nos llegas a permitir salir de esta situación, ¿qué va a pasar cuando oigamos el primer acorde en nuestras congregaciones? ¿Qué va a pasar cuando volvamos a oír los cantos que hoy los extrañamos? ¿Qué va a pasar, Señor? Sin duda alguna, serán tiempos gloriosos, serán tiempos de alegría, de bendición, pero es importante aprender esta lección que nos está tocando vivir. Es doloroso, es duro. Hoy
lamentamos cómo desperdiciamos mucho tiempo. A veces en los tiempos de la alabanza no salíamos. A veces en los tiempos de la palabra no salíamos porque nunca valorizamos. Pero ¿qué va a pasar si el Señor nos saca de esta situación? Van a ser cultos diferentes. Vamos a ver la gloria de Dios descender. Vamos a poder cantar cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua de alabanza ya no va a ser igual. Va a ser algo glorioso. Yo creo que cuando Dios nos haga volver a esos tiempos, si el Señor le place y Él quiere hacerlo, nuestra vida nunca va a volver a ser igual. Nuestra alabanza va a cambiar, nuestro canto va a cambiar. Vamos a aprovechar hasta el último momento que Dios nos ha dado para honrarlo, para celebrar su nombre, para darle gracias, para valorar hasta el último minuto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y creo que después de que esa gloria descienda en los cultos, en mi corazón, y eso es de mi parte, hermano, no está en la Biblia, pero creo que ese va a ser el tiempo en el que Dios va a preparar a su iglesia para llevárselos. Que va a ser un buen tiempo, va a ser el mejor momento para poder hacerlo, como lo es ahorita, donde todos estamos reconociendo y estamos aprendiendo la lección y nos toca que llorar por el tiempo perdido, por no haber valorado lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Así es que yo le invito esta noche para que le demos gracias al Señor y para que empecemos. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decirle, Señor, perdóname porque nunca valoré. Perdóname por el tiempo que perdí. Yo sé que me estás preparando para algo más grande, me estás preparando para algo mayor. Así que cuando esto termine, usted y yo no vamos a ser los mismos. Vamos a celebrar al Dios de los cielos. Vamos a remolinear, vamos a danzar. Mire, hay mucha gente criticando a otros en este tiempo, hermano, diciéndole cómo debería de comportarse, cómo debería de hacer las cosas, cómo deberían de predicar, cómo deberían de estar, cuando en realidad deberíamos estarnos evaluando a nosotros mismos, preguntándonos, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, Señor, pasó esta situación? Y yo estoy seguro que el Señor le va a decir, lo hice por ti. Como me lo dijo el Señor a mí, lo hice por ti, porque no estábamos preparados. Pero en el que todos deberíamos de estar reflexionando y volviéndonos a la palabra del Señor. Quiero pedirles esta noche que eh, oremos al Señor, pidamos misericordia, que pidamos perdón al Señor, que nos arrepintamos en el sentido de haber perdido el tiempo y no valorar esos detalles que el Señor tuvo con nosotros, pero que en medio de toda esta crisis, en medio de todo este proceso que estamos viviendo, el Señor está mostrando su misericordia. Nos está trayendo con lazos de amor, nos está llevando a tiempos de comunión con Él, a reflexionar, a reconocer que no es la gente la que falló. Hemos sido nosotros, yo soy el que he fallado. Y yo soy el que tengo que volverme al Señor. Yo soy el que tengo que buscar de su misericordia y su amor. Por eso en esta noche vamos a orar al Señor. Vamos a pedir misericordia. Vamos a pedirle que su presencia pueda traer tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de descanso, tiempos de reflexión y de arrepentimiento para cada uno de nosotros. Señor, por favor, envía tu ayuda ahí donde están las familias reunidas, los hogares, que podamos hoy, Señor, reflexionar y volvernos a ti. Que podamos, Señor, entender que necesitamos ir más allá de nuestras posibilidades en cuanto a la palabra, en cuanto a la búsqueda. Envía, Señor, ahí en los hogares tu presencia. Trae sanidad,
Trae restauración. Vivifica el alma, el espíritu, Señor. Echa fuera todo temor en medio de ti, hermano. Empecemos a sacar a luz y a vergüenza. Empecemos a renunciar a todas aquellas cosas que quieren detener nuestro avance, nuestra comunión con el Señor, que no nos quieren dejar confiar plenamente en Él. Quiero que entendamos que Dios es un Dios de oportunidades. Tú que te apartaste, tú que te alejaste de la presencia de Dios, vuélvete, volvámonos todos y busquemos el hacer su voluntad, el obedecer su palabra, en tener tiempos de comunión. Aleluya. Señor, extiende tu mano de misericordia sobre cada familia. Ahí donde está, visita, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que tu presencia pueda traer tiempos mejores, tiempos de avivamiento, tiempos de comunión con el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos darte gracias, Señor. Debemos de agradecer a nuestro Dios por todas sus bondades, por su fidelidad, por su amor, porque sus milagros no han dejado de suceder, porque su mano no se ha cortado a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho y de cómo hayamos fallado. Su misericordia está ahí y Él está esperando que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. No hay que esperar más tiempo. Este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de la visitación. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo que Dios preparó para que cada uno de nosotros podamos andar en Él y disfrutarnos y gozarnos. No necesitas estar en la iglesia para danzar, para agradecer al Señor, para celebrar su amor, para adorarle a Él. Aquí en los hogares, en las casas, con tu familia o en el cuarto, en tu intimidad, puedes derramar tu alma delante de Dios y poder agradecerle y prepararte para lo que viene, porque vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de visitación, vienen tiempos donde la iglesia entrará a una dimensión espiritual cual nunca la ha habido ni lo habrá en la historia de la humanidad. Viene un tiempo de visitación de su gloria. Va a venir tiempos, hermano, en el que vamos a poder celebrar y poder adorar si Él lo permite. Y si Él, dentro de su perfecta voluntad, nos permite pasar a la siguiente etapa. Que Dios en su amor y en su misericordia pueda fortalecerte, pueda dar vigor a tu alma y a tus huesos ahí donde estás. Recibe de parte de Dios su amor, su misericordia, su bondad se derrame sobre ti y puedan ser renovadas tus fuerzas, pueda tu compromiso con Él pueda fortalecerse. Y más que estar amedrentado, más que estar angustiado, podamos estar adorando al Señor, podamos estar celebrando su grandeza, podamos estar confiando plenamente de que Él tiene control de todas las cosas. Nosotros nada podemos hacer, pero Él sí puede hacer lo que Él quiera, con lo que es de Él. Y tú y yo somos del Señor, somos de Él. Él nos compró por precio de sangre, jurídicamente. Por eso no hay nada que pueda pasar si Él no lo permite, si no está dentro de su voluntad. Así es que ánimo, confiemos, porque vienen tiempos mejores, porque este tiempo es un tiempo de preparación, es un tiempo en el que nos están preparando para cosas mayores, para cosas mejores en Él, en la presencia de Dios. Padre, yo pongo en tus manos cada familia,
cada hogar, en las diferentes partes donde puedan escucharnos. Que tú puedas llegar, visitar, derramar de tu presencia y traer tiempos mejores sobre cada uno. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, los fortalezca y los asista en todo tiempo.